Muchas personas se preguntan cómo tener más confianza, cómo puedo confiar más en mí mismo, cómo puedo ser extrovertido, ir hacia afuera, ir a hablar con las personas, marcar mi territorio, marcar mi espacio y cómo puedo liderar, ir hacia adelante. Hoy en día una de las principales cualidades por las cuales me identifico a mí mismo y no solo yo mismo, sino también las personas que están a mi alrededor, es que soy una persona confiada que sabe bien lo que quiere, sabe bien hacia dónde va. Pero lo curioso es que no siempre fue así. Hace unos años yo era una persona extremadamente insegura, extremadamente con baja autoestima. Al momento de ir a hablar con alguien me daba vergüenza. Tenía vergüenza marcar mi territorio, marcar mi espacio. Me daba cosa al momento de ir a interrumpir el espacio de otra persona, de molestar a esa persona, de que mi presencia no era querida, de que no era una presencia y que mi presencia molestaba como tal. Y todo eso son cosas que me pasaban hace unos años, que hoy en día son totalmente diferentes. Pero el punto es que muchas veces pensamos de que la confianza es una cualidad que la tenés o no la tenés, pero en realidad es algo que se construye. Y la confianza en el mundo de hoy en día, al momento de ir a buscar un trabajo o de si vendés cosas o tenés un negocio, poder hacer ventas, al momento de hacer contenido, poder ponerte una cámara y grabarte y hacer contenido, al momento de hacer lo que sea que vayas a hacer en el mundo de hoy en día, saber venderte y tener confianza en vos mismo es una de las cosas que más te va a diferenciar y que te va a hacer sobre todo poder ganar esa oportunidad que estás buscando. Al momento de ir a buscar un trabajo, la persona en la que sea la más extrovertida, la más... No sé si extrovertida es la palabra correcta en realidad, pero la más que realmente esté seguro de sí mismo y que lo transmita. No solamente al momento de hablar y de ser una persona que únicamente hable, sino de qué manera confías en que sos una persona capaz para poder hacer la tarea que te están demandando. O al momento de buscar un cliente, de qué manera hablas con esa persona para decirle mi servicio es lo que realmente te va a ayudar. O al momento de ir a hablar con una persona nueva y querer poder hacer más contactos o conocer gente, si vas a un lugar o viajás y demás, que lo he pasado de estar en diferentes lugares con gente de alto nivel, pararte bien, ir hacia esa persona y hablarle. ¿De qué manera vas a poder ganarte ese lugar teniendo confianza en vos mismo? Pero la confianza no es algo que te la dieron en un principio y de que al momento en el que estaban los nacimientos iban repartiendo así uno por uno y decían, bueno, a vos te toca, a vos no te toca, a vos te toca, a vos te toca, a vos no, a vos no, a vos no. No funciona de esa manera. La confianza es algo que se construye en el tiempo y hay un par de razones principales por las cuales yo no era una persona confiada y hoy te la voy a compartir para que puedas tener el máximo de confianza en vos mismo y que al momento de ir a hacer cualquier cosa que quieras poder concretar, ya sea hacer contenido o ya sea buscar un trabajo o ya sea lo que sea que quieras hacer, si tenés confianza en vos mismo vas a poder tener ventaja sobre la mayoría. Una de las primeras cosas que hace de que no tengas confianza como tal, que es algo que yo cometía, es que me prometía cosas y que no las cumplía. Y eso es una de las fallas más grandes que matan tu confianza, porque atacan directamente a un factor que es tu palabra. Si vos no sos una persona de palabra y no te considerás como una persona de palabra, ¿cómo vas a confiar que en el momento en el que le des tu palabra a otra persona, esa persona confíe si ni siquiera vos confías en tu palabra? La promesa que te haces a vos mismo al momento de decir, bueno, mañana me voy a levantar a tal hora, o hoy voy a empezar a comer mejor, o esta semana voy a empezar el gimnasio. Cuando te prometes algo vos mismo que no cumplís, eso es un palito más que suma a la fogata que vas a ir haciendo a tu falta de confianza. Y por el otro lado, cada vez que te haces una promesa y la cumplís, es un palito más que suma a la fogata de confianza. Finalmente, a la fogata a la que le des más palitos va a ser la que sea más grande, la que tenga la llamarada más grande y la que se vea desde más lejos, la que se sienta realmente. Pero eso es algo que se va tomando y se va construyendo con las decisiones diarias. Por eso la confianza no es algo que de la noche a la mañana ya vamos a ser una persona con confianza, es en el tiempo. A medida que vamos tomando decisiones, vamos avanzando y vamos cumpliendo con nosotros mismos y que las personas nos lo van validando. Si nosotros empezamos a ir al gimnasio y buscamos eso para cumplir con nuestra palabra, cumplimos con nosotros mismos, nos mantenemos, podemos hacer un cambio
y empezamos como tal a tener más confianza en nosotros mismos y las personas nos empiezan a decir, se nota de que estás entrenando, ¿qué estás comiendo? ¿Cómo estás haciendo? Y ya empezamos a ponernos en una posición en la que vamos a ser personas que no solamente nosotros nos vamos a sentir con confianza, sino que el entorno es lo que nos va a dar feedback de qué es lo que estamos haciendo. Vamos a empezar a sentirnos cada vez más confiados. Y eso es uno de los factores principales por los cuales la mayoría de personas que no tienen confianza cometen este error de que se prometen algo y no lo cumplen. Y que dicen, bueno, está bien, la semana que viene. Eso es el peor error que puedes cometer porque es lo que principalmente mata a la confianza. Tu palabra, romper a tu palabra. En el momento en el que decís, ok, voy a hacer algo y lo haces sin cuestionarte nada y sin cuestionarte el hecho de, y si mejor no, y si mejor no lo hago, el día está feo para ir a entrenar, mejor no voy. Por ejemplo, hoy el día estaba horrible para ir a entrenar, me levanté de la cama y fui igual. Y después de entrenar, no solamente eso, sino que tiré PR en press de banca, tiré por primera vez 120 kilos por 4 repeticiones. Dato. Y después de hacer eso me sentí en un nivel de confianza en el que estaba acá. Primero que nada porque entrenar libera dopamina y endorfinas que están muy relacionadas con el sentirse bien. Pero por otro lado porque refuerzo mi identidad y refuerzo quién soy y me siento con más confianza porque hice algo cumpliéndome a mí mismo. Y que encima después viene otra persona y me dice, fuiste igual a entrenar hoy, sos una persona disciplinada. Eso automáticamente te da más confianza. Y eso repetido en los días, en las semanas, en los meses, en los años, es algo que inevitablemente te va a dar más confianza en vos mismo. El segundo punto por el cual no tenía confianza en mí mismo era porque me vivía comparando. Siempre estaba viendo, y de hecho lo sigo haciendo al día de hoy, pero en menor medida, y es algo que siempre intento controlar, porque soy una persona demasiado competitiva que siempre termino viendo qué es lo que el otro tiene. Y el punto es que siempre el pasto está más verde del otro lado. Todos tenemos defectos y hay cosas que no tenemos y que las vamos a buscar en la otra persona. Una persona que generalmente mira y admira la nariz de otras personas es una persona que generalmente va a tener una deficiencia con su propia nariz, porque no se va a sentir confiado con cómo se ve su nariz y va a ver a otras personas con una buena nariz y va a decir, mierda, estas otras personas tienen una buena nariz y me siento peor, no me siento tan seguro conmigo mismo. Pero a lo mejor no estás viendo de que a lo mejor vos sos una persona que tiene algo que la otra persona no tiene. Entonces siempre están esos factores de que en el momento en el que ves algo de otra persona, esa persona seguramente tiene cosas que vos no tenés. Pero también es al revés, también es en viceversa. Por eso compararse al 100% nunca te lleva a ningún lado positivo, más que únicamente vivir siempre viendo tus falencias y ver las cosas que la otra persona tiene mejor. En mi opinión, el hecho de compararse es algo que me sirvió durante mucho tiempo para avanzar. Al fin y al cabo es algo natural el compararse, pero básicamente el hecho de vivir comparándose es lo que no te lleva a nada y por eso es importante compararte con vos mismo, porque en el momento en el que cambias el compararte con alguien más a compararte con vos mismo, vas a ver desde qué punto empezaste, porque a lo mejor podés ver a una persona que le va súper bien o que pudo progresar en un área muchísimo, por ejemplo una persona que a sus 23 años ya es libre financieramente y ya viaja por el mundo, pero a lo mejor no ves de que esa persona ya viene de una familia que está mejor posicionada o viene de familia de empresarios. O a lo mejor ves a una persona que en un año de entrenamiento ya consiguió un cambio físico tremendo, pero no ves que esa persona hizo deporte desde que tiene 4 años y vos no hiciste deporte nunca en tu vida. Entonces obviamente a partir de ahí, si te comparás con tu versión de antes, de decir, ok, yo empecé de esta manera y mirar el punto en el que estoy ahora, esa es la manera real de compararse. Y esto es algo que a mí me pasa muchísimo porque me sigue pasando y me pasaba muchísimo más antes, de compararme con personas que estaban más arriba y decir, estas personas llevan un año haciendo esto y están en una posición mucho más elevada y yo también llevo un año, no estoy todavía en el punto en el que me gustaría, pero se me pasaba por alto el hecho de que yo vengo de una situación mucho más abajo que la mayoría de las personas con las que generalmente me comparo. Por eso es importante siempre compararte con la versión anterior de vos mismo. Y el tercer punto es que me hablaba como a mi enemigo. Está esta frase de vos sos tu peor enemigo o tu mejor amigo, dependiendo en cómo te hables. Y muchas veces cuando te hablas desde un punto de vista de no sos suficiente, nadie busca tu presencia, nadie te valora. Al momento de, por ejemplo, ir a un lugar y querer marcar tu presencia, decir, no les importo, ¿para qué voy a
¿Para qué voy a hablarles si me van a rechazar? Todas esas cuestiones que son cosas de falta de confianza son principalmente porque te está hablando como tu peor enemigo, que es lo que exactamente es lo que te diría. En cambio, cuando sos tu mejor amigo, pensá de si un amigo te plantearía lo mismo que querés hacer, si vos le pedirías un consejo a tu mejor amigo, ¿qué es lo que te diría? Y a partir de ahí vas a entender de qué manera hablarte. Si el momento de tu mejor amigo te dice, tengo ganas de ir al gimnasio, pero no me siento con confianza y siento de que no sé, me da vergüenza. ¿Qué le dirías a tu mejor amigo? No seas tan boludo y anda igual. Eso es lo que al fin y al cabo te va a hacer mejorar. Esa es la misma manera en la que te tenés que hablar a vos mismo. Y es una de las maneras en las que yo lo empecé a aplicar y me empezó a cambiar muchísimo el juego. Y el tercer punto es que quería resultados rápidos y ya sin pagar el precio. Porque esto es algo que quita muchísima confianza. Porque la confianza se construye principalmente con resultados en cosas que no son fáciles de hacer. Cuando algo es fácil de hacer, todo el mundo lo hace, entonces generalmente eso no te va a dar tanta confianza. En cambio, cuando algo es difícil, cuando algo te lleva tiempo, cuando te tirás horas trabajando en algo, cuando te lleva años, cuando pensaste que en un principio te iba a llevar solamente un par de semanas o un par de meses y finalmente conseguís ese objetivo, es algo que te va a dar increíblemente más confianza. Mientras más difícil sea conseguir el objetivo que estás teniendo y lo consigas, más confianza vas a tener al final una vez que ya lo hayas conseguido. Porque la confianza está directamente relacionado con qué tan capaz te sentís y qué tan valorado te sentís. Lo primero y más importante es valorarte a vos mismo, porque si vos no te valorás a vos mismo y no tenés un valor propio y no sentís que tenés un valor propio, nunca nadie externo te va a valorar. ¿De qué manera te valorás a vos mismo? Haciendo cosas difíciles y que realmente te cuesten. Pensá en el momento en el que vos ves a alguien y decís, esta persona me inspira, esta persona realmente la valoro. Esos son tus parámetros por los cuales vos valorás a una persona, de si esa persona es útil o no, de si esa persona hizo algo que para vos es algo que vale la pena. Todo lo que para vos valga la pena, esas son las cosas por las que tenés que estar trabajando y por las que tenés que estar todos los días avanzando un pasito más. Porque son las cosas que una vez que las consigas, te vas a sentir confiado con vos mismo. Por ejemplo, yo miraba a las personas que tenían un buen físico y decía, ¿cómo estas personas se ven? Siempre tendía a respetar a esas personas, mucho más que el resto. Porque era algo que yo en lo personal estaba dentro de mis parámetros de valor. Valoraba el hecho de que alguien tenga un buen físico porque sabía que no era algo fácil. Sabía que probablemente esa persona había estado entrenando años. Sabía que esa persona no lo había conseguido de la noche a la mañana y que se había tirado muchas veces de hacer dietas o hacer regímenes de comidas que muchas veces son estrictos y exigentes, entrenamientos de alta intensidad y sobre todo mantenerlo en el tiempo. Para mí eso era algo valioso. Y en el momento en el que lo conseguí y a medida que empecé a avanzar, empezó a aumentar mucho la confianza conmigo mismo porque pude empezar a hacer algo que yo valoraba. Entonces, esa es una de las cosas principales a entender al momento de tener confianza en vos mismo. Espero que les haya gustado el episodio y si les gustó, compártanlo ahí. Y bueno, ya saben toda la movida, así me ayudan a crecer el podcast y nos vemos en la próxima.